el estudio de la regulación de la expresión génica en los procariotas se realizó estudiando el efecto de mutaciones en las distintas regiones de los genes sobre la expresión del promotor. En el wild type o en el fenotipo salvaje, ¿sí? En el genotipo salvaje, tenemos la expresión normal de todos los genes cuando hay lactosa en el medio. Mientras que, por ejemplo, una mutación en el gen LAC-Z que genere una mutación sin sentido va a producir que el ribosoma se desensamble del mensajero y por lo tanto no se va a producir la proteína LAC-Z. Mientras que los genes siguientes, lo que va a suceder es que también va a disminuir su producción, ya que los ribosomas no van a ser captados tan rápidamente para iniciar la síntesis del nuevo polipéptido o del siguiente polipéptido al gen LAC-Z. La nomenclatura que se utiliza es poner el LAC-Z menos cuando lo que no se expresa a partir del operón es la proteína LAC-Z, ¿sí? O la beta-galactosidasa. Bien, entonces, otro tipo de mutaciones que pueden ser estudiadas son mutaciones en las regiones reguladoras, como por ejemplo en el promotor, en el operador, o también pueden estudiarse en la proteína reguladora. Entonces, las mutaciones en el promotor, en PELAC, ¿sí? Que sería esta región, van a afectar la expresión de las tres proteínas. ¿Sí? Siempre que el promotor esté afectado, la ARN polimerasa no va a poder unirse a esta región y entonces no se van a expresar ninguno de los tres genes del operón. Mientras que mutaciones en el operador, por ejemplo, pueden producir, si el operador está mutado, puede producir que la proteína regulatoria no se una aquí y entonces no se dé la regulación por la lactosa. El estudio de mutaciones en el operador puede realizarse utilizando bacterias que se denominan diploides parciales. Esto es agregando una región del operón LAC o el operón LAC completo en un plásmido a una bacteria que lleva en su cromosoma, además, el operón LAC también. En este caso, combinando diferentes mutaciones, puede estudiarse cómo es que actúan cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si en el plásmido el genotipo de la bacteria fuera el operón normal, el operador, perdón, normal, pero el LAC-Z mutante y el gen B, el LAC-I normal, con lactosa, en presencia de lactosa, se produce la proteína permeasa. Ahora bien, en el cromosoma, lo que se encuentra es un operador que se denomina operador constitutivo, en el cual, si no hay lactosa, el operón se transcribe igual. O sea, es una mutación, como comentábamos recién, que elimina la capacidad de ser reconocido por la proteína regulatoria y por lo tanto el operón se expresa aunque no haya lactosa en el medio, ya que el represor no puede inhibir la unión de la polimerasa al promotor, ya que no reconoce la región operadora. La región operadora, LAC-O, actúa como un elemento en cis. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de regular la expresión de los genes que se encuentran en la misma molécula o en la misma región del ADN, mientras que los factores que actúan en trans
serían las proteínas producidas en otras regiones del genoma o en la misma región, pero que difunden y reconocen secuencias en el ADN. Las mutaciones en el represor LAC-I, por ejemplo, que son mutaciones en la proteína sensora o reguladora, también pueden ser estudiadas mediante la generación de diploides parciales por el agregado de un plásmido a las bacterias. Entonces, si en el plásmido tuviéramos un operón, ¿sí?, que contiene una proteína, un gen que produce para una proteína regulatoria normal, una región operadora normal, pero no se generaría beta-galactosidasa, ya que la proteína es mutante o el gen es mutante. Y en el cromosoma tuviéramos un gen que produce la proteína regulatoria mutado, pero la región operadora normal, LAC-Z normal y LAC-I mutante. Lo que sucede en este caso es que la proteína represora se va a producir en cualquiera de los dos genes, ¿sí? Va a ser producida a partir del plásmido o a partir del cromosoma. En este caso, a partir del cromosoma, daría una proteína no funcional, pero la proteína se va a expresar de todas maneras a partir del plásmido. Esta proteína va a ser capaz de difundir y de unirse al operador, tanto el operador que esté en el plásmido como el operador del cromosoma. No distingue en realidad si es expresada a partir del plásmido o a partir del cromosoma. Por eso se denomina que estos factores actúan en trans, porque en realidad son capaces de difundir en la célula y unirse a cualquier secuencia blanco que encuentren, sea en la misma molécula en la cual es codificada o no. Por lo tanto, la expresión de estas enzimas va a estar regulada por la lactosa, tanto la que proviene a partir del plásmido como la del cromosoma. ¿Sí? Bien. Para el modelo del operón, ¿sí?, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de la proteína represora, la región operadora y la proteína beta-galactosidasa. Entonces, con signo de más y de menos, referimos a la presencia o ausencia de actividad beta-galactosidasa. Una cosa a tener en cuenta es que siempre que la beta-galactosidasa sea negativa, quiere decir que no va a haber expresión de beta-galactosidasa a partir de esa región del ADN. En este caso, el genotipo es un genotipo de no es diploide esta bacteria, no sería el diploide parcial, sino que es la bacteria wild type, en el cual entonces cuando hay lactosa se va a dar la expresión del operón, se va a degradar la lactosa, va a haber beta-galactosidasa. Sin lactosa, el represor va a estar unido al operador y no va a haber entonces expresión de beta-galactosidasa. Ahora bien, si la beta-galactosidasa está mutada, tanto en ausencia como en presencia de lactosa, no va a haber expresión de la misma. ¿Está bien? Bien. En este caso estamos hablando de un genoma que tiene mutado el represor, el gen que codifica para el represor, pero que presenta a su vez un operador constitutivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la expresión es constitutiva, quiere decir que tanto en presencia como en ausencia de lactosa va a haber expresión del operón y entonces va a haber actividad beta-galactosidasa. Siempre que el gen LAC-Z sea normal, sea wild type.
tanto cuando el represor es normal o mutante. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que si el operador tiene una mutación que hace que el represor no lo pueda reconocer, haya o no haya represor, siempre va a haber activación del operón. Esto es debido a que la polimerasa va a poder unirse a la región promotora, ya que como el operador está mutado, no va a poder ser reconocido por el represor, esté o no esté presente. Pasando ahora entonces a los diploides parciales. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el genotipo en el cromosoma de esta bacteria tendría una mutación en el gen que codifica para el represor, su región operadora es normal y tiene normal el gen de la beta-galactosidasa. Mientras que a partir del plásmido puede expresarse la proteína represora normal, ya que tiene el gen que codifica para la proteína represora. Como dijimos que la proteína represora es un factor que actúa en trans, ¿qué significa esto? A partir del plásmido se va a transcribir un ARN que va a producir una proteína represora, sensora de la lactosa, normal. Esta proteína va a reconocer la secuencia operadora en el ADN cromosómico o en el ADN plasmídico, no importa cuál de los dos ADN sea. Por eso es que se denominan factores en trans. Por lo tanto, esta proteína represora, cuando no haya lactosa en el medio, va a poder unirse al operador que está en el cromosoma y va a reprimir la transcripción del operón. Por lo tanto, en presencia de lactosa se va a expresar el gen, mientras que en ausencia de lactosa no se va a expresar el gen, ¿sí? Ya que en presencia de lactosa el represor se va a unir a la alolactosa, va a cambiar su conformación y no va a poder reconocer el operador que está en el cromosoma. En un siguiente estudio, lo que se tiene es, en el genoma de la bacteria, el operón tiene estas características. Una proteína represora expresada normalmente, el operador constitutivo, o sea que es incapaz de ser reconocido por la proteína represora, y el gen laxeta normal. Y a su vez, en el plásmido se encuentra la región operadora normal. Por lo tanto, esta región operadora sí puede ser reconocida por el represor expresado a partir del genoma. Sin embargo, cuando exponemos la bacteria a la lactosa, lo que se observa es que hay expresión normal del gen, mientras que cuando no hay lactosa en el medio, la beta-galactosidasa se expresa igual. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador constitutivo está regulando la expresión de este gen, mientras que la presencia de este operador normal no regula, ¿sí?, el gen laxeta. Esto habla entonces de vuelta de que la secuencia promotora o el operador constitutivo regula a el laxeta en cis. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos un genotipo normal, wild type, y en el plásmido un represor que no tiene una mutación y por lo tanto no es funcional. En este caso lo que sucede es que el represor normal se expresa a partir del genoma bacteriano y entonces tenemos una regulación normal del operón y hay actividad beta-galactosidasa en presencia de lactosa y cuando no hay lactosa el represor se une a la región operadora
e inhibe la síntesis de la beta-galactosidasa. En el siguiente caso, sucede prácticamente lo mismo, en el cual el operador constitutivo está en el plásmido. En este caso, este operador constitutivo no es capaz de activar la expresión de la beta-galactosidasa en trans, actuaría solamente sobre lo que esté en el plásmido F0. Bien, luego tenemos la presencia de lo que se denomina un superrepresor. El superrepresor lo que tiene es una mutación que hace que la lactosa no sea capaz de unirse al represor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El represor se vuelve insensible a la lactosa. ¿Qué quiere decir esto? Es incapaz de cambiar su conformación cuando la lactosa está en el medio y por lo tanto nunca se suelta de la región operadora. Queda siempre unido y entonces el sistema se vuelve insensible a la presencia de lactosa. Con o sin lactosa vamos a tener siempre unido el represor a la región operadora y por lo tanto no se va a expresar la beta-galactosidasa. Incluso si el gen normal se expresa a partir del plásmido, porque siempre vamos a tener el que es insensible unido al operador. Y entonces, por más que esté el que es sensible, este va a estar siempre inhibiendo en esa región. El operón LAC sufre también un tipo de regulación positivo que es la activación por catabolitos. Esto sucede debido a que hay proteínas accesorias que son requeridas para la activación de la transcripción, como por ejemplo la proteína de unión a la AMP cíclico o proteína activada por AMP cíclico, que es necesaria para que se dé la activación del promotor del operón LAC, ¿sí? Para la degradación de la lactosa. En este caso, aquí se muestra cómo esta proteína unida al ADN genera una curvatura que es la que hace que la ARN polimerasa pueda reconocer el promotor del operón LAC para iniciar la síntesis de las proteínas que degradan la lactosa. En este caso, la proteína activada por catabolito, unida al AMP cíclico, se une al ADN y genera ese loop que es el que expone la región promotora. Para intentar comprender un poco más qué es lo que sucede, imaginemos que la célula tiene bajas concentraciones de glucosa, se activa una enzima que se denomina adenilato ciclasa, en la cual el ATP es transformado a AMP cíclico y ese AMP cíclico es el que se une a la proteína activada por este catabolito, que se une a la región promotora y activa la transcripción de los genes. Si hay baja concentración de glucosa en la célula, se activa esta enzima, la adenilato ciclasa, se consume el ATP, que es la molécula como la moneda de energía en realidad, y se generan altas concentraciones de AMP cíclico. Esta proteína se une al AMP cíclico y esto se une luego a la región promotora. Entonces, si hay glucosa en la célula y además hay lactosa, ¿qué pasa? La adenilato ciclasa no va a estar activa si hay glucosa. Por lo tanto, esta proteína no se va a unir a la región promotora y no se va a dar la activación de los genes para degradar la lactosa. Ahora bien, si experimentalmente se agrega AMP cíclico a las células, el operón LAC se transcribe aunque haya glucosa en el medio. ¿Queda claro? O sea, la célula es un sistema de regulación en el cual la célula
no va a expresar los genes del operón LAC, así haya lactosa en el medio, si tiene glucosa para consumir, porque ante la presencia de glucosa, la célula va a preferir utilizarla antes de usar lactosa. En un medio con bajas concentraciones de glucosa, los niveles de AMP cíclicos intracelulares van a ser altos. Por lo tanto, la bacteria va a activar la proteína CAP, la proteína se va a unir a la región promotora del operón LAC y por lo tanto la polimerasa va a poder reconocer ese sitio siempre que haya lactosa en el medio, ¿verdad? Ya que el LAC-O debe estar también disponible. Y entonces la polimerasa unida a esta región va a transcribir los genes para la degradación de la lactosa. Bien, si no hay lactosa en el medio, este operón no se va a expresar, va a estar unido el represor al LAC-O y entonces no va a haber expresión del operón LAC. Pero tampoco se va a expresar este operón si la glucosa es alta en la célula, ya que los niveles de AMP cíclicos serían muy bajos y esta proteína entonces estaría inactiva y no sería capaz de unirse a esta región del ADN permitiendo la entrada de la polimerasa. Entonces, el operón LAC tiene un sistema doble de regulación en los cuales se requieren bajos niveles de glucosa y altos niveles de lactosa para que se exprese. Por lo tanto, viendo un poco más en detalle la región promotora, se observa aquí la región de unión a la proteína CAP, ¿sí? Que tiene aquí estas regiones consenso, y el sitio de entrada de la polimerasa es este, en el cual se muestra el menos 10, la caja tata en el menos 10 y el menos 35, para que vean que es una región amplia que abarca también el sitio de unión a CAP. Y además se muestra también la región protegida por la proteína represora, ¿sí? En la cual está inmerso el +1 de la transcripción. O sea, para que se dé la transcripción de este gen, tiene que estar unida la proteína activadora y suelta o no estar presente la proteína represora. O sea, tiene que haber lactosa en el medio y no tiene que haber glucosa en el medio. Bien, esto es como se ve en realidad lo que sucede con la estructura del ADN cuando la proteína CAP-AMP cíclico está unida en el ADN de coli y se observa la estructura que se forma y cómo se exponen las regiones del ADN para que la polimerasa pueda unirse. Entonces, el operón LAC tenemos un control positivo con represión y a modo de resumen mostramos esta figura en la cual cuando la glucosa es baja, los niveles de AMP cíclico aumentan en la célula, la proteína activada por catabolito es capaz de unirse a la región promotora del gen, permitiendo la activación de la transcripción. Mientras que cuando la glucosa es alta en la célula, los niveles de AMP cíclico son bajos y la proteína activada por catabolito no es capaz de unirse al ADN y de permitir entonces que la polimerasa se una al promotor para iniciar la transcripción génica. La regulación general del operón LAC, por lo tanto, implica varias cosas. Niveles de glucosa, niveles de lactosa y, por lo tanto, la concentración del AMP cíclico.
haciendo una tabla de todo esto, cuando los niveles de glucosa son bajos y los niveles de lactosa son bajos también, va a suceder que la concentración de AMP cíclico va a ser alto y voy a tener entonces la proteína CAP unida a la región promotora, pero voy a tener también unido el represor al operador. Por lo tanto, la expresión de los genes del operón van a ser bajos. Si la concentración de la glucosa es alta y no hay lactosa, no se van a expresar los genes. Cuando la concentración de lactosa es alta, pero la glucosa también es alta, la proteína CAP no va a estar unida al promotor y tampoco va a haber transcripción génica, o va a ser muy baja, ¿no? Mientras que el nivel en el cual la transcripción del operón LAC es realmente aumentado es cuando los niveles de glucosa en las células son bajos, los niveles de lactosa en las células son altos y entonces la proteína activadora se une al promotor, la polimerasa puede reconocer ese promotor y el represor LAC además no está ubicado en el operador porque la unión de la lactosa produjo un cambio en la conformación que hace que se suelte del operador y por lo tanto hay una alta expresión de los genes del operón y se va a utilizar y a degradar la lactosa.